Bienvenidos al dúo de Cristian y Paul. En esta ocasión os traemos el resumen de la quinta jornada de la Champions League, que como ya sabéis ha habido resultados bastante interesantes, no solo de partidos que se esperaban pues que fueran bastante competitivos, sino también de otros que a lo mejor pueden incluso catalogarse como sorpresas. Así que, sin más dilación, vamos con ello. Pues sí, bien lo has dicho tú, ha sido una jornada muy interesante. De hecho, ya lo anticipábamos en la previa, perdón, que había muchísimos partidos de primerísimo nivel que han sido muy interesantes, pero también otros duelos en los que esperábamos quizá un poco más de facilidad por algunos equipos, pues se le ha complicado, ha habido sorpresas, ha habido resultados muy impactantes y bueno, sin más dilación, creo que merece la pena que entremos directamente a ver, uy, cuáles han sido los resultados de de esta jornada intersemanal de Champions League. El martes tuvimos un Ajax 0, Benfica 2, Galatasaray 0, Unión San-Gibla 1, 4-0 ganó el Borussia Dortmund al Villarreal, 2-1 el Marsella al Newcastle, empate a 0 entre Slavia de Praga y Athletic Club, 0-2 ganó el Bayer Leverkusen en el campo del Manchester City, 2-0 ganó el Nápoles al Karabakh, 3-0 ganó el Chelsea al Fútbol Club Barcelona y 2-3 la Juventus en el descuento al Bodo Glimt. Una jornada en la que, bueno, aquí destacamos sobre todo el partido entre Chelsea y Fútbol Club Barcelona. Al final no fue tan igualado como nos hubiese gustado, la verdad, más siendo aficionados del Barça ambos. Y luego, bueno, la verdad que el martes fue una jornada nefasta en general para los equipos españoles, porque el Villarreal, bueno, y el Athletic Club, no voy a decir que están eliminados de la Champions League, pero creo que necesitarían ganar todos los partidos que les quedan. Y al Barça, además, se le complicó bastante también la clasificación al top 8, que en los tres casos sigue siendo posible, ¿no? Sus objetivos, pero no ha ayudado para nada los resultados que hemos visto y el juego incluso esta semana, este martes. Sí, efectivamente, todavía matemáticamente es posible porque, a ver, si ganan los tres partidos, pues tienen sus opciones en cualquiera que sean sus objetivos, pero parece difícil que, viendo la trayectoria, pues puedan conseguirlo, sobre todo centrándonos en el Athletic y Villarreal, que yo creo que también han tenido partidos que a lo mejor eran más asequibles en otras jornadas. En esta ocasión el Athletic Club yo creo que era también de los más que tenía que sacar sí o sí los 3 puntos. No lo ha conseguido, por lo que yo creo que a lo mejor, sí, si ganan los tres partidos que quedan, a lo mejor sí que es posible, pero la cosa es que uno de esos partidos es, por ejemplo, contra el PSG, por lo que yo creo que ahora mismo la tarea de conseguir esas 3 victorias lo veo bastante complicada. En cambio, el Barça, que sí que, bueno, pues tuvo un partido que, como bien has dicho tú, yo creo que sobre todo los primeros 20 minutos sí que el Barça compite bien. De hecho, es en ese rango de minutos cuando Ferran tiene pues la ocasión, yo creo, más clara de prácticamente todo el partido. Por desgracia no entró y yo creo que eso pues es curioso decirlo, pero yo creo que eso al final te cambia el partido totalmente y luego el Chelsea pues se viene más arriba, te consigue apretar muy bien y sobre todo lo que yo creo que desencadena que el partido se termine de acabar literalmente es la expulsión de Araujo, que además pues es por una amarilla, que la primera que se la sacan, creo que hay una imagen que era porque le va por detrás al árbitro Claro. protestando, o sea que ya le podría haber expulsado yo creo, porque eso de ir así con tanta vehemencia al árbitro es un poco raro y luego teniendo la amarilla me parece un poco, no sé, de no habérselo pensado muy bien, pues que dejar al equipo con uno menos durante, bueno, creo que fue en el 43 o así que durante toda la segunda parte. Sí, bueno, son dos errores que condenan prácticamente al Barça. Ferran Torres no solo fue el fallo, sino que luego en el juego estuvo muy fallón, aunque bueno, tampoco quiero echarle toda la culpa a él porque prácticamente todo el equipo, exceptuando Valde quizá, Ujú. estuvieron muy torpes con el balón y luego lo de Araujo, lo que decías tú. O sea, para empezar, la primera amarilla es una amarilla que si yo fuese entrenador a mí me cabrearía, imposible que me cabreara más, porque es una amarilla que ni siquiera, o sea, no ganas nada con esa amarilla porque el árbitro no va a cambiar la decisión porque le protestes y luego, sabiendo que la tienes, es completamente temerario ir allí al bulto con las 2 piernas por delante, o sea, creo que no hay discusión en ninguna de las 2 tarjetas. Y luego, bueno, por no poner todo lo malo en el Barça, que es muy malo, o sea, el partido fue muy, muy flojo, Lamine Yamal estuvo muy mal, De Jong no pudo controlar el partido, o sea, bueno, es que no quiero sacar nombres porque prácticamente fue todo el equipo menos Valde, Ujú. eh, pero bueno, el Chelsea hay que decir que por su parte, desde el minuto 1 es cierto que estuvieron súper encima del Barça, era muy esperable también, ¿no? Que en su estadio, en casa ya vimos un planteamiento muy similar del Newcastle, salieran a apretar como cabrones del minuto 1. Así Ujú. fue, es que prácticamente el Barça no tuvo un control, fácil en todo el partido, siempre de espaldas o con un tío encima. Lo vimos con Cucurella y Lamine Yamal, creo que fue el ejemplo más claro, pero Caicedo estuvo espectacular también. Ujú. Y luego es cierto que, estuvieron además muy, muy finos arriba, destacando sobre todo Estevao, que el gol que mete es espectacular, pero no Brutal. solo el gol. Hubieron muchísimas, acciones de desborde, de peligro, pases, que deja completamente solo a 2 jugadores
del Chelsea y la verdad que, bueno, veníamos diciendo que el Chelsea se había puesto segundo en la Premier League, que está haciendo un inicio bastante bueno, que quizá era el más cercano al Arsenal, del que luego hablaremos, en esa pelea por la Premier League y, bueno, es un partido que creo que demuestra que son un candidato claro, a prácticamente todo. O sea, ya hemos visto varios partidos grandes de ellos contra equipos de primerísimo nivel. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, yo creo que esto también pues les abre un poquito también la puerta a ser candidatos a la Champions, porque claro, viendo cómo compites contra el PSG y contra el Barça, que fueron, yo creo, los dos mejores equipos de la temporada pasada, eso quieras que no, pues te da un crédito, además de que yo creo que el planteamiento que hace Maresca, pues es perfectamente para este tipo de partidos donde sí o sí tienes que ir a tope y vamos, aguantar los 90 minutos ganando 3-0 y con uno más, y parecía que estaban en el minuto uno. O sea, yo creo que eso es muy difícil de conseguir y si se consigue también pues mantener durante los siguientes meses, que también pues hay que verlo también, pero yo creo que si lo mantienen pueden ser un firme candidato al título, cuando yo creo que también pues había gente que a lo mejor por lo del Mundial se lo podía llegar a esperar, pero yo la verdad que me está incluso sorprendiendo viendo lo que he visto. Y todavía falta por volver Cole Palmer, que seguramente es el jugador Exacto. más diferencial de toda la plantilla, con lo cual, pues, gran noticia para ellos. Por comentar el resto de la jornada, bueno, del Villarreal Dortmund se puede comentar poquito, la verdad. La primera parte todavía aguanta bien el Villarreal, Ujú. tiene alguna ocasión clara, pero luego es un 4-0, le pasa por encima el Dortmund al Villarreal, que una vez más sale muy escaldado de una jornada de la Champions League. Y el Athletic Club, pues que le pasó precisamente algo similar a lo que le pasó al Villarreal la jornada pasada ante el Pafos, que es un partido en el que yo creo que evidentemente eres favorito. Es cierto que juegas fuera de casa, en ambos casos fue así, pero que es un partido en los que si quieres clasificar a esa ronda de, bueno, antes de las eliminatorias, el playoff, tienes que ganar sí o sí, porque es uno de los rivales más asequibles de toda la competición, sin exagerar. Y pues es verdad que el Athletic Club no perdió, como sí lo hizo el Villarreal, pero igualmente es un empate que sabe a derrota prácticamente, porque es eso lo que decíamos antes, Villarreal y Athletic Club lo tienen muy complicado para entrar en esos puestos de playoff. Necesitan un pleno seguro. Y ojo, porque incluso ganando todo podrían quedarse fuera. Claro, eso es lo chungo de esta Champions, que incluso tú haciendo los deberes, dependiendo de cómo lo hagan el resto, pues te puede servir para nada directamente. Pero bueno, yo creo que sobre todo las sensaciones que deben tener los aficionados del Athletic es que yo creo que a lo mejor lo que deberían haber hecho es tenerlo más trabajado de antes y no intentar pues 3 victorias ahí al final, porque yo creo que también es bastante complicado de conseguir, como has dicho tú, y que además el partido yo creo que, a ver, en términos generales, por el resumen que vi, pues yo creo que las más claras las tuvo el Athletic. De hecho, hubo una de Sancet que pues yo creo que es muy difícil de que no la consigas meter. Entonces, es duro, pero a ver, un empate, yo creo que todo el mundo se esperaba que ganara el Athletic y de hecho eso pues a lo mejor incluso podía darles más esperanzas, pero la verdad es que en ningún momento pues consiguieron demostrar tener más juego de ese y luego el Villarreal que como decías tú, pues a ver, la primera parte muy bien, pero luego en cuanto se produce ahí la expulsión, tal, penalti, pues se acaba complicando todo aún más. Yo creo que el Dortmund pues consigue una victoria que a ver, a lo mejor nos podemos llegar a esperar, pero tan abultada a lo mejor sí que no. Correcto, estaba mirando aquí el calendario que le queda a ambos. El Athletic Club tiene 4 puntos, con lo cual es posible incluso que con 2 victorias le sirva, pero claro, la siguiente jornada es contra el Paris Saint-Germain, la otra contra el Atalanta y la otra contra el Sporting de Lisboa, que puede parecer más sencilla, pero que es un equipo que ahora mismo está en, bueno, en el top 8. Y en el caso del Villarreal, que tiene un punto, si no me equivoco, solo, y está obligado a ganar los 3, tiene Copenhagen y Ajax en casa, que puede ser bastante factible la victoria. Y luego tiene un partido fuera de casa ante el Leverkusen, que bueno, además viene de ganar este Leverkusen justamente esta jornada ante el Manchester City, un gran partido por su parte. A ver, es posible, o sea, me creo que gane los 3, pero claro, viendo cómo, porque en la liga el papel está siendo espectacular, Sí, pero sí. claro, viendo cómo viene la Champions League y, sobre todo el partido ante el Pafos, es una situación muy complicada. Evidentemente, volvemos a repetir que no es imposible, pero muy complicado, esperemos que lo logren ambos, pero veremos lo que pasa. Vamos ya al miércoles, jornada también muy interesante. Pafos y Mónaco empataron a 2, Copenhague 3, Kairat 2, Olympiacos 3, Real Madrid 4. Partido, bueno, jornada de muchísimos goles porque el PSG ganó 5-3 también. Ante el Tottenham 0-3 ganó el Atalanta al Eintracht de Frankfurt, 2-1 al Atlético de Madrid en el descuento, al Inter de Milán 1-4 el PSV al Duro. Liverpool, 3-0 el Sporting de Portugal al Brujas y el Arsenal que ganó 3-1 al Bayern de Múnich. Y si quieres empezamos hablando de este partido porque, bueno, creo que era el gran partido de la jornada. Y fue un partido que a mí me sorprendió bastante porque creo que ambos estábamos de acuerdo en que quizá había que dar un poco favorito al Bayern de Múnich. Y si nos imaginábamos un partido o un guión
era con el Bayern de Múnich siendo un poquito más protagonista, teniendo más la pelota y el Arsenal un poquito más, pues presionando o guardando un poco más las espaldas, pero no siendo el que lleva la batuta del partido. Y fue todo lo contrario, la verdad. Vimos un Arsenal súper valiente, saliendo a defender hacia adelante desde el minuto uno, muy protagonista y que ganó 3-1. Y a mí me parece que incluso, o sea, podría ser corto el resultado, porque la verdad que la superioridad fue, en la segunda parte sobre todo, Ujú. apabullante. Bayern tuvo 10-15 minutos buenos que vinieron justamente luego de su gol, que por cierto lo marcan en un momento muy malo para ellos, que creo que es el primer chute que hacían a la puerta en todo el Sí. partido. Un aislado, un pase espectacular de Kimmich, un toque buenísimo de Olise y también luego del Nocar. Pero bueno, en general, el Arsenal a mí me sorprendió bastante. Es cierto que ya sabíamos que era uno de los mejores equipos del planeta, pero la superioridad con la que ha ganado el Bayern de Múnich me hace pensar, también como el Chelsea, que ojo no sean candidatos también a todo. Efectivamente, además que es un Arsenal que la temporada pasada, pues yo creo que estuvo también cerca de llegar a la final. O sea, recuerdo aquella vuelta contra el PSG, que incluso se pudieron llegar a merecer más. Y yo creo Ujú. que pues han subido un poquito más el nivel, si cabe. También es cierto que ha hecho alguna que otra incorporación, pero vamos, yo creo que fue un partido que, como decías tú, nos sorprendió un poquito que el Arsenal pues fuera más superior al Bayern. De hecho, como vimos en la segunda parte, sobre todo esos primeros, la primera media hora de la segunda parte, que es prácticamente la segunda parte, que vimos un Arsenal que yo creo que incluso pudo haber metido alguna más, sobre todo porque estaban achicando, o sea, estaban metiendo al Bayern en su área en muchos momentos, y eso mira que es raro, porque siempre estamos acostumbrados a ver al Bayern que tiene la defensa en la línea del centro del campo, pero en esta ocasión consiguieron encerrarlos muy bien y también aprovechar esos huecos, sobre todo el gol que mete Madueke, que el centro de Calafiori es buenísimo, pues combina muy bien ahí por la banda, y yo creo que eso pues también es bueno, aprovechar esos ligeros espacios que tuvo ahí el Bayern. Y vamos, yo creo que en términos generales, las sensaciones que nos quedan después de ver este partido es que el Arsenal también es otro gran candidato a la Champions, y yo creo que también hacía falta que en un día como hoy, bueno, como ayer, mejor dicho, pues pudiera demostrar que se lo cree, y que yo creo que tiene pues muchos fundamentos para conseguirlo. Es un partido muy importante en la temporada porque es el primer gol que le meten al Arsenal en casa desde que volvió a la Champions League, no este año, sino del pasado, que es bueno, no, hace ya 2 cursos, creo que es una barbaridad de dato, y ¿Mm? el primero que le meten este año también en toda la competición, y es la primera derrota del Bayern de Múnich en todo el curso, que llevaba 17 no, más, casi 20 partidos consecutivos, sin perder, que es una barbaridad, es el mejor arranque de la historia de las 5 grandes ligas, para que os hagáis, bueno, una idea de la magnitud. Y ¿Mm? sí, la verdad que el Arsenal, muy sorprendente. Ya sabíamos, otra vez repito, que era uno de los grandes equipos, pero, es un partido para sacar conclusiones fuertes y que esperamos que veamos también un poquito más adelante. Luego, ¿qué tenemos? Pues el Atlético de Madrid, que ganó en el descuento ante el Inter de Milán, en un partido en el que fue bastante igualado, yo creo. Podría haber ¿Mm? ganado cualquiera, quizá el Atlético de Madrid tuvo un poco más de ocasiones, se acaban adelantando muy prontito, luego empata el Inter y al descuento, a la épica, muy al Atlético de Madrid, ¿no? Con Simeone ahí girándose a la grada y animando al público, sacan la victoria. El Liverpool fue un drama otra vez, una fragilidad defensiva espectacular de Van Dijk, que es si no fue el mejor central de la temporada pasada, pues fue el segundo mejor. De ayer tiene 2 errores graves, Konaté, que está haciendo una temporada muy triste, con muy poquito nivel, además se le acaba el contrato, veremos lo que acaba pasando con él. Y otra vez más, es que en ataque muy nulo, Salah está lejísimos años luz del inicio de la temporada pasada, que era a nivel Balón de Oro. No sé qué pasa en el Liverpool, porque empezaron ganando todos los partidos, pero es una situación dramática. De hecho, es que es un cambio, yo no recuerdo, la verdad, en mi vida casi, un cambio tan dramático de un equipo que empezó 5-5, que no paraba de ganar, y que ahora lleva, pues son 9 derrotas, creo, en los últimos 12 partidos, que ¿Mm? sería un dato malísimo para cualquier equipo, incluso de media tabla. Pues no queréis imaginaros lo que es para el Liverpool, que todos esperábamos a inicio y ya incluso pasadas unas cuantas jornadas, que fuese candidato no solo a la Premier League, sino a todas las competiciones en las que juega. Luego, el PSG, que le costó bastante contra el Tottenham, pero que acabó sacando la victoria. La verdad que los PSG Tottenham este año han sido bastante interesantes, ambos, Sí. muchísimos goles, y la otra vez tuvo, un thriller hasta el final. Y creo que también hay que hablar del Real Madrid, que otra vez volvió a dar o como el Liverpool un poco, sensación de Ujú. fragilidad defensiva total, sobre todo en los centros. El segundo gol se remata solo. No sé, el Madrid, la verdad que creo que claramente está en el peor momento de la temporada y se salvó porque Kylian Mbappé, es que prácticamente todos los chutes que hizo a portería fueron gol, que es que es prácticamente un poco la luz en la oscuridad de este Real Madrid, claramente yo creo el mejor jugador del equipo y casi del mundo.
Vinicius también estuvo bien. Bueno, el pase que le Sí. metió a Mbappé, el primer gol es espectacular. Luego marca él, se lo anulan y luego hace una gran acción también en el cuarto gol de Mbappé, si no me equivoco. Y Arda Güler también pone un buen centro en el segundo gol de Mbappé. Pero bueno, en general, sobre todo en defensa, muchísima fragilidad otra vez. Es verdad que sacas ya un 11, bueno, había muchísimas lesiones en Madrid, no jugó Militao, no jugó Huijsen, no jugó Rudiger y bueno, tuvo que jugar Carreras de central, Mendy, que hacía muchísimo que no disputaba un partido titular, yo creo, también en el 11 y podía preverse un poco que iba a ser un poco catástrofe, pero creo que no esperábamos que el Olympiacos lo complicase tanto. Y hay que decir, por cierto, el Olympiacos que ha hecho grandes partidos ante Real Madrid y Fútbol Club Barcelona, que es verdad que acabó Ujú. 6-1, si no recuerdo mal, pero que compitió hasta la roja, que para mí fue bastante injusta. Así que bueno, por no quitarle mérito al Olympiacos, que oye, ha hecho dos partidos muy buenos contra dos de los mejores equipos del mundo. Sí, la verdad que sí. Yo creo que poca gente se podía llegar a esperar esto, que compitiera tan bien. Además que, como decías tú ayer, yo creo que vi el dato que el Madrid hizo 5 tiros a puerta, 4 fueron gol, o sea, ya, ya eso te dice el porcentaje de efectividad. Y luego el Olympiacos, que tuvo 7, si no me equivoco, o sea, que la cosa estuvo ajustada. Yo creo que el marcador lo refleja perfectamente. Y yo creo que las conclusiones son, pues, lo que habías dicho, ¿no? Que a lo mejor tener una defensa tan debilitada que al final, pues, Carreras, que sí que puede cumplir como central, pero sobre todo pues es lateral. Yo creo que donde más sufrió el Madrid, como decías tú, es en esos centros laterales, que 2 goles vienen directamente de ahí, que fueron yo creo que bastante parecidos los dos, en los que remata totalmente solo los delanteros, en este fueron, si no me equivoco, Taremi y el Cavi. El Cádiz. Entonces, claro, es otro partido que yo creo que el run-run que había con el equipo Xabi Alonso más o menos se mantiene pese a la victoria. Sí. Evidentemente, si no hubiera recortado distancias el Olympiacos tanto, pues yo creo que hubiera sido un poquito diferente, porque al final la exhibición de Mbappé es muy difícil de tapar, evidentemente, pero claro, después de ver cómo yo creo que acaba pidiendo la hora el Madrid, de hecho, en el descuento también tuvo alguna que otra ocasión el Sí, Olympiacos de empatar, así que yo creo que el resultado pues es lo más positivo del partido de anoche, aparte de la exhibición de Mbappé, y veremos si para el fin de semana pues consiguen mejorar sensaciones, porque yo creo que ahora mismo, sobre todo lo que necesita el equipo de Xabi Alonso, aparte de las victorias, evidentemente, porque si no, no vas a ningún sitio, es encontrar pues esa regularidad en el juego, porque es que yo ahora mismo todavía no sé exactamente, viendo los partidos, qué es lo que quiere proponer el equipo de Xabi Alonso. No sé si es más porque los jugadores no lo entienden o no lo quieren entender, o porque le cuesta a él dar con la tecla. sí, y es extraño porque vimos un tramo muy bueno, sobre todo cuando se enfrentó al Fútbol Club Barcelona, hizo un gran partido, y luego la semana siguiente contra el Valencia, me acuerdo que ganó 4-0 fácilmente los primeros 30 minutos, pero ahora llevan un par de, bueno, antes del parón ya con el Rayo Vallecano, el partido contra el Elche, que fue para perder, yo creo, y este Sí. ante el Olympiacos, que podrían haber perdido perfectamente, en el que sí, sobre todo en defensa e incluso en ataque, pues depende muchísimo de individualidades. De hecho, bueno, ayer es clarísimo. No sería la primera vez, por cierto, que Mbappé pierde después de hacer un partido descomunal, lo hemos visto en la final del Mundial misma, y es una pena, la verdad, menos mal que aquí sí que le salió bien. Pero bueno, en general, creo que una jornada de Champions, claro, es que al Madrid, no sé si contar, para mí no es una buena jornada para el Real Madrid, es cierto que ganan, pero las sensaciones, que creo que es lo más importante, no son del todo positivas. Es un análisis un poco similar precisamente al que hicimos con el Barça, cuando jugaron precisamente también ante el Olympiacos, que sí, ganamos de paliza y tal, y que podía servir como moral. De hecho, me parece que ese partido fue antes del Madrid, o después, no me acuerdo, pero fue Por por ahí esas. estuvo. Em, pero claro, a pesar del resultado, hostia, las sensaciones para ambos equipos, el Barça tampoco, o sea, no ha salido nada bien de esta jornada, de hecho ha salido peor. Pero quitando al Atlético de Madrid, una jornada malísima para los equipos españoles, la verdad que esperemos que las últimas 3 se recompongan un poco, porque ahora mismo, pues el Madrid es cierto que sí que está, bueno, está quinto, está, y a 3 puntos del, bueno, está empatado con el segundo a 3 puntos del primero, o sea que parece que lo tiene bastante bien para ese top 8. Pero bueno, Atlético de Madrid es cierto que sí que se acerca un poquito, decíamos que estaba más lejos, está a un punto de colarse en el top 8. El Barça lo tiene a 3 y veremos cómo acaba. Y como ya hemos comentado antes, el Atlético Club y Villarreal tienen que hacer prácticamente pleno de victorias para entrar en esa zona de playoff. Sí, efectivamente, como hemos dicho, pues yo creo que todavía hay un pequeño espacio de tiempo para que se consigan corregir algunas que otras posiciones, pero claro, más que nada es analizándolo desde el punto de vista de que ya has jugado 5 jornadas y que a lo mejor pues deberías tenerlo un poquito mejor encarado, pues sobre todo para el tema de Villarreal y Athletic, mejor dicho, que yo creo que también pues ahora que todo el mundo va a necesitar resultados, yo creo que también pues va a estar todo más igualado si cabe, y que a lo mejor incluso se le puede llegar a complicar en mayor cuantía, pero igualmente yo creo que es muy difícil que
teniendo 5 equipos en Champions, pues se pueda mantener otra vez aquello que conseguimos la temporada pasada de que los primeros 5 se metieran directamente a Champions, porque este año pues el papel europeo, si bien en Europa League se está compensando, incluso en Conference, yo creo que también el Rayo pues lo va a hacer bastante bien. Creo que los que más puntúan son los que juegan Champions y precisamente tiene pinta que ya 2 se van a ir en la primera fase, por lo que parece que este año la plaza extra se va a ir a otra liga. Puede complicarse, sí. Para acabar ya el vídeo, vamos a repasar un poco la clasificación. El Arsenal está primero, es el único equipo que lleva 5 de 5, un pleno. Paris Saint-Germain segundo, tercero el Bayern de Múnich, cuarto el Inter, quinto el Real Madrid, sexto el Borussia Dortmund, séptimo el Chelsea y octavo el Sporting de Portugal, que es una grandísima noticia tenerlos aquí. Ujú. Luego City, Atalanta, Newcastle, Atleti, Liverpool, Galatasaray, PSV y Tottenham son los que conforman el playoff por arriba. Por debajo está el Leverkusen, Fútbol Club Barcelona, Karabaj, Napoli, Marsella, Juventus, Mónaco y Pafo. Y los que estarían eliminados son Unión Saint-Gilloise, Brujas, Athletic Club, Frankfurt, Copenhague, Benfica, Slavia de Praga, Bodo Glimt, Olympiacos, Villarreal, Cairat Almaty y Ajax, que es el único equipo que no ha ganado, bueno, no ha ganado, no mentira, que no ha sumado ningún punto todavía en esta Champions League. De hecho, solo lleva un gol. No hemos comentado mucho del Ajax porque no nos interesa tanto como los equipos españoles, pero una situación malísima. Sí, la verdad que sí, es durísimo que el único equipo que no haya puntuado sea el Ajax, sobre todo porque yo recuerdo que cuando se hizo el sorteo hubo gente que decía, uff, qué fácil lo tiene el Ajax, no sé qué. Y yo pensaba que no ven el Ajax porque ahora mismo literalmente está sexto en la Eredivisie, o sea, imagínate el nivel y yo creo que está en un momento pues bajísimo y que yo creo que esto refleja perfectamente su nivel actual. Y luego, comentando lo que puede llegar a ser el top 8, ¿no? Que son los que se clasifican directamente a octavos, la temporada pasada, el último que se metió al top 8 fue con 16 puntos, ya el noveno fue con 15, así que desde la perspectiva de qué equipos pueden hacer los 16 puntos, siendo optimistas, pues encontramos, por ejemplo, al Barça, que debe ser pues su prioridad. Yo creo que, a ver, no quiero decirlo muy alto, pero tiene rivales que a priori al menos deberían ser más asequibles que Chelsea, por ejemplo, o PSG, así que por esa parte veremos si cumplen. Pero también es cierto que, pues ahora mismo, viendo que el octavo tiene 10 puntos, claro, sí o sí dependes de que no gane los 3 partidos que Sí. restan, que es lo que decíamos, ¿no? Que al final, pues también es bastante improbable que ninguno falle porque hay partidos que son directamente entre ellos. Creo que al Sporting, además, le quedan los partidos más difíciles, por poner un caso. Así que yo creo que el Barça, por su parte, tiene que hacer los deberes y luego, quieras que no, tiene que esperar que alguien falle. Bueno, sí, al Sporting de Lisboa le quedan Bayern de Múnich, Paris Saint-Germain y luego Claro. Athletic Club. O sea, yo espero como mínimo 2 derrotas en esos 3 partidos, la verdad. Pero bueno, es cierto que ya no dependes de ti mismo, ¿no? En muchos de los casos, el Atlético de Madrid tampoco, por ejemplo. Ujú. Pero bueno, quedan 3 jornadas, todavía va a cambiar muchísimo la cosa. Al final, el año pasado me parece que se meten 2 o 3 equipos al top 8 en la última jornada, Sí. con lo cual, bueno, emoción hasta el final, que es lo que más nos gusta. Sí, efectivamente. Además que ya sabéis que la tema de diferencia de goles también es algo que habrá que estar muy pendientes porque quién sabe si a lo mejor marca la diferencia pues que tengas más o menos. Así que Mm. tendréis que estar muy atentos. Al final, pues es lo mismo que en el dúo, ¿no? Tenéis que seguir estando atentos porque ahora toca dejar un pedazo de like a este vídeo si os ha gustado, suscribiros al canal si no lo estáis todavía y activar la campanita para que os lleguen todas las notificaciones. Además de eso, no olvidéis seguirnos en... En nuestras redes sociales, TikTok, Instagram y Twitter, que las tenéis aquí abajo en la descripción, dais al enlace, nos seguís, dais like, compartís con vuestros amigos y os lo agradecemos, como siempre decimos, un montón. Muy bien, pues con todo esto dicho, nos despedimos. Adiós. Chao.